Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso para que nosotros podamos lograr una buena transición entre la luz y la sombra? Primero es la observación. Recuerda que el 60% del dibujo es la observación. Muchas veces no pensamos que no podemos dibujar por alguna situación, pero es porque en realidad no observamos el modelo que tenemos al frente. Entonces tenemos que observar dónde se encuentran la mayor cantidad de luces, dónde se encuentran la mayor cantidad de sombras y cuál es el paso o la transición entre ellos. La fruta que tenemos nosotros aquí como modelo tiene una luz muy fuerte de este lado, ¿ok? De hecho hay dos brillos, ¿no? O sea, dos zonas que son como muy blancas, ¿ok? Y en la parte de arriba también tenemos un brillo también con esa intensidad. El resto tiene un valor, es decir, tiene un tono de gris, ¿ok? Y luego tenemos una sombra aquí a la derecha que es muy marcada, es muy contrastada. Esto quiere decir que, por ejemplo, la luz que está iluminando este objeto está muy cerca del objeto. Entonces hace que no haya un contraste muy marcado. Igual hay una pequeña transición entre esa zona que es muy oscura, ¿no? Y la parte que se ve con cierta iluminación. Entonces, teniendo eso como referencia, ¿ok? Vamos a pensar y vamos a eh, convertir el tono de nuestra pera en un valor de gris. Si esto nosotros, por ejemplo, lo pasamos a escala de grises, o si nos acordamos de la escala de Rose Pop, ¿no es cierto? La equivalencia de color, vamos a ver que la cáscara de la pera, ¿no? La cáscara que es más clarita, que es este amarillo verdoso, tiene un valor de un gris 2 más o menos, ¿no? Un gris muy clarito. Lo único que sería blanco, blanco serían de pronto los brillos, ¿no? De la pera, ¿no? Estos dos brillos que se encuentran por aquí, uno que se encuentra por acá arriba, y de repente hay un pequeño brillo también en la ramita. Eso sería lo único blanco, entonces eso sería el color del papel. Todo lo demás tiene un tono, ¿ok? Luego, una vez que he hecho ese análisis y he considerado esto, voy a ahora em, reconocer dónde se encuentran todas las sombras, la mayor cantidad de sombras, inclusive las oscuras y las intermedias. Y para eso voy a utilizar un lápiz blando. En este caso voy a utilizar el lápiz 4, perdón, el 2B, ¿ok? Con el 2B lo que voy a hacer es reconocer todas las sombras. Recuerda que nuestro lápiz tiene que tener una punta muy larga para poder trabajar con el borde, ¿ok? Y que no se marquen líneas, ¿no? En el dibujo, ¿ok? Entonces, una manera de agarrar el lápiz, ya lo hemos visto en videos anteriores, es de esta manera, ¿no es cierto? Colocas el lápiz sobre la palma y lo apoyas, ¿no? De tal manera de que con el borde puedas hacer trazos muy gruesos. Si tú coges el lápiz de esta manera y muy cerca de la punta, te van a salir líneas muy finas y muy marcadas, ¿ok? Entonces, voy a hacer esa operación. Mira, con el borde, sin hacer mucha presión en realidad, una presión intermedia, y haciendo un trazo unidireccional, en este caso un trazo diagonal, voy a ir identificando todas las sombras, oscuras y claras, ¿ok? Con la misma intensidad todo. ¿Ya? Si por ahí tú ves una sombra que es muy oscura, todavía no la oscurezcas tanto. Hay que ir de a pocos, ¿ok? Consejo importante para empezar a sombrear, ir de menos a más. Si tú oscureces mucho una zona, entonces el dibujo se puede quemar, ¿no? Es decir, no vamos a controlar esos degradados. Ok, entonces aquí tenemos las zonas de sombra, por lo menos las más oscuras, pero entre estas zonas y esto hay también un valor. Entonces por acá tengo unas sombras intermedias. Aquí abajo también tengo algunas. Fíjate que yo he marcado o he trazado con línea valorada un poco la forma de la sombra. Si yo veo que está muy marcada,
ahorita le puedo bajar un poquito con el limpiatipo o la goma moldeable y continúo haciendo esto. ¿Ok? Y también tengo un poco de sombra. Entonces, mira, em, no estoy obviando ninguna sombra. Estoy reconociendo dónde se encuentran las sombras oscuras y las sombras intermedias. Ok, por aquí. Listo. Una vez que tengo este primer paso, me falta aquí la ramita. Bien, acá. Una vez que tengo este primer paso, que como te has dado cuenta, no es prolijo, ¿no? Es un trazo muy rápido en realidad. ¿Ok? Vuelvo a observar. En realidad estoy observando constantemente, pero en este caso voy a hacer un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Entonces, en este punto, ahora sí voy a observar dónde se encuentran las zonas de sombra más oscuras. Aquí ya tracé todas las sombras, pero ahora, ¿dónde están las más oscuras? Estarían por acá. Entonces, voy a volver a repasar con el mismo lápiz y de repente con un poco más de presión las zonas de esa sombra. Puedo hacerlo con el mismo lápiz en realidad o si tienes por ahí un poco más de pericia, un poquito más de experiencia de pronto, o si te animas, si te arriesgas un poquito, puedes cambiar la nomenclatura del lápiz. Para hacerlo un poco más rápido en este video, voy a utilizar yo el 8B. ¿Ok? Obviamente, como el 8B suelta más grafito, la presión que yo haga sobre el papel tiene que ser mucho más suave. ¿Ok? Entonces, aquí voy a marcar las zonas de sombra que tienen mayor oscuridad. Y, ok, esto, aquí no, esta parte de la rama. No pasa nada si te pasas de la línea, igual luego vamos a trabajar también el fondo, así que si te pasas de la línea, pues no hay problema. ¿Ya? Listo. Muy bien, entonces ya, ahora sí, ya identifiqué dónde se encuentra la zona más oscura. Muy bien, el siguiente paso ahora es trabajar con el difumino. En este punto ya deberíamos tener una un esbozo de nuestra pera, ya podríamos ver el volumen, o sea, ya podríamos identificar dónde se encuentran las zonas de luz y dónde se encuentran las zonas de sombra. ¿Ok? Pero al hacer esto, ¿no? Inclusive, como hemos trabajado con el borde de la punta muy inclinada, ¿no? De repente han quedado algunas líneas, gruesas, pero líneas al final. Entonces el difumino lo que hará es difuminar todo el grafito que he colocado sobre el papel para que encontremos una transición homogénea entre los valores claros y los valores oscuros. ¿Ok? Entonces, el difumino igual, con el borde del difumino, no con la punta, con el borde, lo que voy a hacer es esto. Suavemente, si quieres en la misma dirección del trazo del lápiz, vamos a pasar por toda la pera. ¿Ok? Toda la pera. Primero las zonas oscuras. ¿Correcto? Primero las zonas oscuras, de esta manera. Si tú presionas muy fuerte el difumino, vas a acentuar un poco más el grafito sobre el papel y se van a ver espacios o manchas más oscuras. Entonces de repente puedes acentuar un poco más o presionar un poco más en las zonas que son muy oscuras y en las zonas que son más claras con menos presión. ¿Ok? Seguimos un poco la forma de la pera. Fíjate cómo, ¿no? Las líneas del trazo inicial con el lápiz ya se van juntando, digamos, ¿no? Se van haciendo un poco más planas. ¿Ya? Ahora, el difumino ya cargó, ¿no?
gran parte del grafito en su punta. ¿Ok? Entonces, aprovechando que hay grafito en el difumino, voy a estirar, voy a colocar ese grafito en todo el resto de la pera. Es decir, toda la pera va a ser gris. ¿Ok? Toda la pera es gris. Pero fíjate que este gris que se encuentra del lado izquierdo es más claro que el gris que se encuentra del lado derecho, porque esta es la zona de luz. Ahora te preguntarás, pero ¿por qué no lo dejé blanco? Como ya habíamos dicho, lo único que va a ser blanco, es decir, lo único que va a ser del color del papel, van a ser los brillos. ¿Ok?